Hola a todos, este es el resumen de partidas del torneo de ajedrez escolar jugado el 29 de agosto en la plataforma Lichess y organizado por el programa Ajedrez Escolar. Este fue un sábado especial, tuvimos invitados de las provincias de Entre Ríos y de Santa Fe. Junto con Entre Ríos festejamos que justo el sábado 29 fue el tercer aniversario de la sanción de la Ley de Enseñanza de Ajedrez Escolar en esa provincia. Así que felicitaciones a todos ellos y un saludo muy grande a Gabriela Clemente, referente de ajedrez escolar de la provincia de Entre Ríos. Y también queremos agradecerle a Roberto Cervat y Oscar Morel de la provincia de Santa Fe, que se sumaron al encuentro con los chicos de las escuelas secundarias. Van a haber partidas de los chicos del interior en las provincias comentadas por nuestros profes y estuvimos muy contentos de que el ajedrez una vez más sirva como vehículo de integración, no solo como juego, no solo como deporte. Fue muy lindo ver que en el chat los chicos de Buenos Aires y de Entre Ríos se hicieron amigos, hablaron de otras cosas que no tenían nada que ver con el ajedrez. Pero no nos entretenemos más, vamos al resumen. Hola a todos, soy la profesora Estrella Nieto y el sábado, junto con el profesor Guillermo Telch, estuvimos a cargo de la categoría de primero y segundo grado. Para este informe seleccionamos una partida que nos pareció muy interesante y que nos gustó mucho y la queremos compartir y analizar con ustedes. En esta posición, las blancas tienen una ventaja de 3 peones con respecto a las piezas negras. Sin embargo, el jugador que llevaba las piezas negras hizo acá una jugada de una belleza enorme, porque lo que jugó acá fue torre F3. Fíjense la cantidad de recursos que pone en juego. Por un lado, aprovecha que el peón de G2 está clavado. No puede comer con el peón la torre porque el rey quedaría en jaque. Por otro lado, utiliza también el recurso de la desviación, porque al atacar a la dama, si la dama sale de ese lugar para colocarse en un sitio donde no la puedan capturar, la dama negra haría jaque mate en la casilla G2. Así que acá las blancas tenían una jugada con la que podían solucionar la posición, que es moviendo el peón a G3, pero en una posición tan compleja, con tantas piezas amenazadas, y en una categoría de chicos tan chicos, era una jugada bastante difícil de ver. Lo que jugaron las blancas acá fue dama por F3. Las negras comieron la dama en F3 con el caballo, haciéndole jaque al rey, y otra vez aprovechan que el peón de G2 está clavado y no lo puede capturar. La única jugada de las blancas es ir con el rey a H1. Y ahora las negras jugaron el caballo a H4 y vuelven a amenazar jaque mate en la casilla G2. Las blancas se dan cuenta de la amenaza y juegan G3 para evitarlo. Y acá las negras encuentran otra gran jugada, que es la dama en la casilla D5, jaque. Si el rey blanco se escapara del jaque a la casilla G1, vendría la jugada dama G2, jaque mate. Por lo tanto, como las blancas vieron este jaque mate que le estaban amenazando, decidieron tapar el jaque jugando el peón a F3. Las negras capturaron ese peón con el caballo y ahora tienen la amenaza inminente del ataque a la descubierta. Pensemos que ese rey no puede salir de la diagonal porque la casilla G1 está atacada por el caballo. Las blancas jugaron rey G2 y las negras, aprovechando el ataque a la descubierta, jugaron caballo D2, atacando con la dama el rey y con el caballo atacando a la torre de F1. Las blancas jugaron el rey H3 y las negras comieron la torre y en pocas jugadas, después de traer la torre que está en A8, lograron hacerle jaque mate al rey blanco. Nos parecía que era una partida muy interesante para compartirla por la cantidad de recursos que se pusieron en juego y sobre todo por la edad de los participantes. Nos vemos el próximo sábado.
Hola a todos, soy el profesor Guillermo, quien junto a la profesora Estrella estuvimos coordinando la categoría de primero y segundo grado de este sábado 29, en donde festejamos el tercer aniversario de la sanción de la Ley de la Enseñanza del Ajedrez Escolar en la provincia de Entre Ríos, acompañando este festejo con la invitación a jugar el torneo de chicas y chicos de esa provincia. Y si hablamos de la provincia de Entre Ríos, podemos hablar de su campo. Y si hablamos del campo, también podemos hablar del caballo, tan representativo para el campo como lo es para el ajedrez, siendo una pieza muy utilizada para los ataques dobles, recurso táctico frecuentemente usado para mejorar una posición o ganar una pieza de importancia, como ocurrió en esta partida de la quinta ronda, donde se enfrentaron dos chicos invitados que a la larga terminaron saliendo en primero y segundo lugar respectivamente. Así, llegamos a esta posición de una partida pareja, que después de la jugada 19 de las blancas, dama G3, vamos a analizar los posibles planes de ataque para estos caballos que se encuentran en el tablero. Un posible plan para el caballo blanco podría haber sido dirigirse a la casilla E4 con la idea luego de saltar a F6 y provocar un triple ataque al rey negro, a la dama y a la torre a la vez. Este caballo, si llegara a F6, no podría ser capturado por el peón de G7, que está clavado, porque si no, dejaría a su rey en jaque a través de la dama de G3. Y a su vez, el plan de ataque del caballo negro podría ser llegar a la casilla D4 para luego saltar a E2 y producir un ataque doble al rey de G1 y a la dama de G3. Aunque esta casilla de E2 está custodiada por el caballo blanco del que veníamos hablando. En la partida sucedió lo siguiente: el caballo negro fue a D4 y el blanco a E4, olvidándose de la defensa de la casilla E2, a lo que continuó caballo negro E2, jaque, rey F2 y caballo por dama, que cambiando caballo por dama y quedando la dama negra en el tablero, que jugada después, curiosamente, también hizo un ataque doble y capturó el caballo blanco, siendo esto decisivo para el resultado final de la partida. Volvamos algunas jugadas atrás y veamos posibles defensas para esta jugada negra del caballo a D4. Ya vimos que caballo 4 no era conveniente. Tampoco es conveniente capturar con la dama al peón que no está defendido de E5, porque después de caballo por C2, atacando a la torre, también podría venir alfil por B3, descubierto atacando la torre a la dama blanca y se comería dos peones por uno. No es para conveniente, era un peón medio envenenado. Las jugadas recomendables aquí podrían haber sido dama F2 para custodiar la casilla E2 también, o posiblemente hacer alfil por caballo, alfil por D4 y luego de dama por alfil jaque, tapar de dama y continuar con la paridad de la partida. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo, soy profesor del programa de ajedrez escolar y en esta oportunidad les voy a mostrar una posición que se llevó en el torneo del 29 de agosto en cuarto grado. Fue en la primera ronda y es muy interesante ver cómo el rey negro está encerrado y por ende la torre del mismo color, siendo la única pieza activa de las negras su dama. Las blancas deben estar pensando en la manera de dar jaque mate. Una posibilidad es lograr que una de las torres blancas vayan a la octava fila. Sin embargo, las blancas eligieron una forma distinta muy ingeniosa. Se dieron cuenta que con el caballo en E7 darían jaque mate. ¿Qué jugaron? Espero que hayan acertado. Lo que jugaron fue caballo G3. Las negras movieron dama B5, aunque seguramente dama D8 con intención de dama C8 hubiera sido mejor. Entonces, luego de dama B5, siguió caballo F5, dama A4 y caballo E7 jaque mate. Es interesante notar que si en lugar de dama A4 se hubiera jugado dama B7, luego de caballo E7, dama por E7 y peón F por E7,
las blancas darían jaque mate en la siguiente movida, coronando dama. Hola chicos y chicas, acá estamos con una partida muy interesante que el jugador de piezas blancas sacó una gran ventaja en la apertura, ganando un montón de piezas y quedando con torre, caballo y 4 peones de ventaja. En esta oportunidad, llegando a la jugada 24, hay jaque mate de corrido en aproximadamente 7 jugadas, pero en este momento, en la jugada 24, con alfil F3, luego de rey H5, con alfil F3, podía seguir atacando. Siempre es recomendable cuando estás en una posición de jaque mate, seguir atacando y no perder las oportunidades que mientras más jaques podemos hacer, más fácil vamos a estar de hacer jaque mate. Con la jugada alfil F3, luego de rey G6 y torre G1, el negro no le queda otra que entregar su reina en G4 para tapar el posible seguidilla de jaque mate, y luego de alfil por G4 volviendo a amenazar alfil F3, que sería jaque mate, luego de la secuencia alfil por G4, torre por G4, rey H5 y después de dama E5 no te queda otra que tapar de torre y viene dama por torre con jaque mate. Esta hubiese sido una secuencia difícil de ver, pero lo recomendable siempre es tratar de hacer jaques. El blanco, engolosinado con tanta ventaja, en esta posición, la jugada 24, luego de rey H5, jugó caballo E2, seguramente con la idea de jugar caballo G3, pero no vio que viene un jaque mate en una jugada del negro que termina la partida. A ver si la adivinás. Sí, dama por H3, jaque mate del negro. La conclusión es que de estar tan ganado pasó a perder. Y el consejo que te doy yo, nunca te confíes, aún con tanta ventaja. Adiós, nos vemos la próxima. Buenas, ¿cómo están? Soy el profe Gustavo. Junto al profe Sergio seleccionamos una posición del torneo online de sexto para compartirla con ustedes. Esperamos que sea de su agrado. En este caso nos gustó mucho esta posición. Vemos que las blancas tienen cierta iniciativa y además un peón de ventaja. Las blancas, aprovechando su peón de más, intentaron cambiar las piezas y jugaron dama por E6, a lo cual el negro respondió con torre D por E6 y luego de torre por E6, torre por E6, continuaron con G por H7. Siguió rey por H7 y luego de torre F7 jaque, las blancas ganaron el peón de A7 y quedaron con 2 peones de ventaja. Sin embargo, el peón de piezas negras, en lugar de rey por H7, podría haber esperado a comer ese peón y jugar torre E7, evitando que caiga el peón de A7. Las negras hubieran entrado en un final de torres con un peón de menos, donde al menos hay alguna chance de tablas. Bueno, pero volvamos a la posición inicial. El blanco podría haber aprovechado la clavada de la torre negra de F6 para poder simplificar la posición y llegar a un final de peones y no de torres, que siempre es más difícil de ganar. Luego de la jugada dama C3, las blancas consiguen un doble objetivo: seguir clavando a la torre de F6 y atacar a la dama negra que defiende esa torre. Las negras deberían mover su dama, por ejemplo a D7.
Y ahora te invito a que detengas el video y trates de pensar cómo el blanco puede definir la partida. Bueno, algo que nos llamó la atención es que los módulos de análisis proponen aquí una variante que, si bien es muy contundente, es mucho más difícil analizar las diferentes variantes que se producirían. Y en una partida viva muchas veces es mejor seguir líneas que no tengan tantas variantes y que definan la partida también. Más si es una partida rápida como en este caso. La línea más práctica para definir la partida es torre por F6. Y luego de torre por F6, torre F1, aprovechando que la torre está clavada. Y luego de que la dama negra defienda a la torre, por ejemplo con dama E6, seguiría torre por F6, dama por F6, dama por F6, rey por F6, G por H7, rey G7, y las blancas ganarían fácilmente el final de reyes. Bueno, podríamos pensar que es solo un peón de más, como en la línea que se jugó en la partida. Pero en este caso es un final de reyes donde en la gran mayoría de los casos es una ventaja decisiva, al contrario de lo que sucede en los finales de torre. Simplemente en este caso el rey blanco se tendría que dirigir al flanco de dama para capturar los peones negros, mientras que el rey negro estaría atado al avance de los peones blancos en el flanco de rey. Recordá que siempre dos peones unidos se defienden solos en un final de reyes y mantienen al rey del bando contrario atado en ese flanco, porque de lo contrario los mismos coronarían. Bueno, espero que les haya gustado el ejemplo que seleccionamos junto al profe Sergio, tanto como nos gustó a nosotros. Les mandamos un saludo y los esperamos el próximo sábado. Chau, chau. Hola, mi nombre es Marcelo Reides y el sábado 28 de agosto estuve en la categoría de séptimo grado. Traje esta partida para compartir con ustedes, para que observemos cómo no hay que rendirse nunca y aunque estemos inferior, busquemos contrajuego. Y esto es lo que hizo Ernest G, 23, donde en una posición casi desesperada, con una pieza de menos, con un peón en D4 que está próximo a coronar, vendió cara a su derrota. A partir de ahora van a ver que hay una protagonista descollante que es la torre de F2, que va a ser 7 de las próximas 8 movidas. Por eso, si cuando terminó la partida hubo una conferencia de prensa, la mandábamos a la torre y se llevaba el juego para su casa. Vamos paso a paso cómo siguió el juego. Torre F3, una buena jugada, la torre toma toda la fila y va a ir rumbo a la columna G, a lo cual las negras igual avanza su peón a D3, ya está próximo a coronar, un peón muy peligroso, torre G3, y en este momento las negras tienen que ser cautas porque si bien tienen gran ventaja, les amenazan dama por G7, jaque mate, por lo cual hacen la mejor opción que tienen, que es G6, que bloquean la acción de la torre. Torre E3, la torre protegida por la dama de A7 amenaza capturar la dama negra. En este caso la jugada dama D5 era una muy buena jugada, conservando el peón de D3 y una gran ventaja. Sin embargo, jugó dama G4, el bando negro, a lo cual vino torre por D3 y la torre ya capturó al peligroso peón. Este es un momento clave. Las negras tienen pieza de ventaja y eligen seguir incrementando la ventaja material cuando podían incrementar la ventaja posicional jugando torre C2, y con la torre en la séptima fila más la dama en la columna G estarían amenazando dama por G2 mate y su posición estaría casi ganada. Sin embargo, jugaron alfil C4 para comerse la torre de D3 y atrás está la torre de F1, buscan incrementar la ventaja material, pero la torre de D3 hoy estaba para grandes cosas, la super torre, y fue la mejor casilla que puede ir, torre D7. Acá podemos aprender un tips, dos piezas pesadas, torre o dama, o dos torres en la séptima fila,
Si lo pueden hacer, háganlo porque les va a dar muchas alegrías. En este momento es única ya la jugada de las negras, dama H4 o dama H5, defendiéndose del futuro jaque en H7. Sin embargo, las negras vieron su posibilidad de dar jaque mate y fueron por él. Jugaron dama E2, entonces la fórmula alfil dama en la misma diagonal amenaza dama por F1 mate, pero las blancas se desentendieron de su mate, de ese mate, y fueron por el suyo y jugaron torre G7 jaque, aprovechando la fuerza de dos piezas en séptima fila, como yo les decía. No podemos comer la torre porque protege la dama. Única rey H7, torre por H7 jaque, única rey G8. Ya la torre de H que está en H7 hizo todo lo que podía hacer, se movió 7 veces en sus últimas movidas, y ahora vino el afamado beso de la muerte con dama G7 mate, y así blanco dio vuelta a una partida muy difícil. Buenas tardes, chicos, les habla el profe Lucas. Hoy les voy a comentar una partida jugada en el torneo secundario el día sábado 29 de agosto. Dicha partida la vamos a dividir en dos momentos. Voy a mostrar primero una posición donde hay varias jugadas buenas para las blancas y tenemos que encontrar cuál es la mejor, y luego voy a compartir otra posición del final de la partida. En la primera posición le toca mover a las piezas blancas. Tienen varias jugadas candidatas. ¿Cuál creen que es la mejor? Bueno, una posible jugada sería caballo A4, amenazando la dama de B2. Si nos detenemos un segundo, vemos que la dama no tiene casillas donde retirarse sin que la capture una pieza blanca. Por tal motivo, lo único que le quedaría hacer es jugar dama por torre de A1, y luego de dama por dama, las blancas quedarían con una importante ventaja material. Sin embargo, en la partida se jugó alfil por H7. Temática jugada con la idea de rey por H7, jugar caballo G5, dama H5 y hacer mate en H7. Este es un sacrificio temático. Recordemos, siempre y cuando las negras no tengan la posibilidad de ubicar un caballo en F6 para defenderse, este sacrificio va a funcionar y les va a dar a las blancas muchas chances de hacerse con la victoria. Luego de rey por H7, caballo G5, las negras jugaron rey G8. ¿Qué pasaría si hubiesen ido a G6? Una posible variante sería dama G4, F5, dama G3, dama por D4, caballo G por E6, descubierto de la dama de G3. Las negras pueden cubrir dama G4, dama por dama, F por G4 y caballo por F8, y la partida sigue. Esa sería una posible continuación, y por ahí sería la mejor continuación para las piezas negras. Sin embargo, las negras luego de caballo G5 jugaron rey G8 y las blancas movieron dama H5 con idea de ir a H7 y hacer jaque mate. Esta posición la vamos a comentar en el siguiente audio. Las piezas negras movieron torre de 8. ¿Cómo continuaron el ataque las blancas? Jugaron dama por F7, rey H8, y ahora hicieron una jugada muy importante, que es traer al ataque una pieza que no está participando. ¿Cuál es esa pieza? La torre de A1. Jugaron torre E1. ¿Con qué idea? Con ideas de ir a E3 o a E4, de acuerdo a lo que muevan las piezas negras, y luego desplazarse hacia la columna H para hacer jaque mate. Las negras jugaron dama por D4, torre E4, atacando la dama y amenazando ir a la casilla H4. No les queda otra a las negras que sacrificar su dama. Dama por E4, caballo C por E4. Ahora las negras jugaron alfil D7, y aquí las piezas blancas se dieron cuenta de algo. Siempre su ataque estaba fallando porque el rey se escapaba por la casilla G8. Por ejemplo, dama H5 no era mate porque el rey movía G8. Entonces encontraron una jugada para cubrir dicha casilla. ¿Cuál es? Caballo F6.
Pero ustedes me dirán, ¿hay un peón en G7 que me puede comer al caballo? ¿Qué pasa si ese peón come al caballo? Si G por F6, las blancas hacen dama H7, jaque mate. Entonces ese caballo no se puede comer, controla la casilla de escape del rey G8 y amenaza dama H5, jaque mate. ¿Cómo siguió la partida? Las negras acá ya no tienen forma de defenderse, jugaron caballo E5 y luego de dama H5 las blancas hicieron jaque mate. Espero que les haya gustado. Fue una gran partida de ataque con el sacrificio temático del alfil por H7. Espero que la hayan disfrutado como la disfrutamos los profes. Saludos. Gracias, profes, por sus comentarios. Gracias, chicos, por participar de nuestros torneos. Nos vemos el próximo sábado.